Bueno, estamos retomando entonces la segunda parte de nuestra clase de hoy. Y no sé, Mario, si estás ahí y si seguimos grabando o empezamos a grabar nuevamente. Mario, ¿estás cerca? ¿Me escuchás? ¿Alguien de los chicos que me esté escuchando? Por favor, si quiero saber si tengo retorno. Sí, ingeniero, se lo escucha bien. Bien, bien, muy bien. Entonces, continuamos con lo que estábamos, completamos esta identificación de parámetros que intervienen en la definición de las presiones dinámicas. Nos estaba quedando un coeficiente Kz, factor de presión dinámica propiamente dicho, es un factor que trata de reproducir este efecto de que la velocidad crece con la altura. Entonces nosotros aquí teníamos una velocidad que en general está expresada a 10 metros de altura. Entonces la conversión en las diferentes cotas Z, se logra a través de este coeficiente Kz. Esto se mantiene en el valor correspondiente a la velocidad de referencia básica de diseño, como habíamos dicho que está definida, como era 10 metros, este factor corrige la altura. Y entonces, a medida que vamos ascendiendo, obviamente que este coeficiente Kz deberá ir incrementándose. Lo que quiere representar es que la presión dinámica resultará mayor en el 10º piso que en la planta baja de un edificio, ¿no? Mayor con este valor de crecimiento expresado por esta gráfica del perfil vertical de velocidades de viento. Bueno, hasta aquí nos está quedando por hablar, no vamos a hablar, no lo tengo acá representado, pero Kz, que era el coeficiente de influencia de los efectos topográficos, ¿no? Y los efectos topográficos en general dependen de que el edificio esté ubicado, por ejemplo, en una pendiente, en un talud o en una colina. Bueno, y entonces hay singularidades topográficas que están totalmente especificadas en el cuerpo del reglamento, pero que se representan o que se reflejan a través de la importancia del factor KZT. En zonas a nivel, este valor asumirá el valor 1, con lo cual no tendrá incidencia en la determinación de la presión dinámica. Bueno, y nosotros estábamos trabajando con QZ. La velocidad la convertíamos a presiones que las denominamos con la letra Q, y Z subíndice en función de la altura, ¿no? Va cambiando con la altura. Ahora entonces queremos convertir esas presiones dinámicas, variables con la altura, en presiones del viento de diseño. Entonces, la expresión que contempla el reglamento es algo como esto. QZ por, esto quiere decir un signo por de producto, ¿no? De producto. Hubiera sido mejor tal vez poner un puntito en lugar de que parezca una variable. No es una variable, es signo de multiplicación por G, que es un factor de ráfaga, por CP, que es un coeficiente de presión externa. Están tabulados, estos valores están traídos del reglamento, habla ahí en una tabla 8,
El reglamento es bastante complicado, es bastante complejo, como cualquier reglamento, pero particularmente este, que hay que ir resolviendo imágenes que están contenidas en figuras, factores que están contenidos en tablas, elementos que a veces pasan a los anexos o apéndices, y a todo esto el volumen de comentarios, y a todo esto este reglamento en particular tiene una denominada guía de uso, que es como un documento con ejercicios de aplicación, directamente para que la complejidad importante que tiene el estudio de esta reglamentación se vea de alguna manera facilitada para el operador, el diseñador estructural. Bien, y entonces hay acá una expresión con un descuento de una presión dinámica que se identifica como Q sub I, y que es el valor de la presión dinámica a la altura del coronamiento del edificio. Bueno, y hay un factor GCPI que puede ser la combinación de un coeficiente de presiones interiores por un factor de ráfaga, o a veces tabulado ya directamente con la denominación GCPI, o sea, todo como un parámetro integrado. Bueno, pero ese conocido como coeficiente de presión interna. Entonces, ¿qué estoy? ¿Restándole a la presión externa la presión interna? Bueno, aparentemente no es así, sino que como las presiones internas que interesan son las que tienen la misma dirección, este es un parámetro. Al exterior actúa una presión externa. Vamos a llamarle el coeficiente CP. Y al interior puede haber una presión positiva, que significa actuar hacia la superficie, desde el interior hacia la superficie. Esta también es una presión positiva, aunque sea exterior, porque va hacia la superficie. Las presiones internas, en todo caso, actúan en secuencias de compresiones que tienden a inflar esta bolsa que representaría el edificio, si se generan presiones internas, y en otro momento a succionar, y succiona todas las paredes, convirtiendo estas presiones en negativas porque emergen de la pared o arrastran a la pared. Estas succiones llevan signo negativo, las compresiones llevan signo positivo. Por definición, sean presiones exteriores o presiones interiores las que van hacia la superficie, se consideran con signo positivo. Las que salen de las superficies son succiones y se consideran con signos negativos. La aclaración que tenemos aquí al pie dice que esta fórmula terminará siendo una suma porque esto es una C, ¿no? G por CPI es un valor negativo porque la que interesa sobre este paramento, sobre esta superficie de la fachada, es la fuerza que va hacia la derecha actuando como una presión exterior. Pero la que me interesa que incremente los efectos de fuerza es la succión, en el pulso de succión que actúa internamente y que se suman directamente a la exterior. Entonces, ese pulso es negativo y esta expresión se convierte en menos algo negativo, entonces esto es directamente una suma. Entonces, la presión de viento de diseño en cada paramento, en cada superficie, se ve considerada con su máxima manifestación cuando actúa presión exterior con succión interior.
dado que la presión interior tiende a disminuir la resultante y no es la que produce los efectos más exigidos, más exigentes. Entonces, en definitiva, estos coeficientes de presión tienen que ver con la valoración del efecto de ráfaga en el que van a intervenir las propiedades dinámicas de los edificios según sean edificios rígidos o flexibles. Las ráfagas siempre están tratando de interpretar el comportamiento dinámico y son significativas si el edificio es flexible y no lo serán significativas si el edificio es de tipo rígido. En esta diapositiva que queda muy chiquita, en esta diapositiva estábamos tratando de representar una de las tantas figuras que tratan de clarificar los parámetros incidentes. Entonces, a ver, actuando sobre paredes y sobre cubiertas. Solo por contar ligeramente con qué nos encontraríamos, no lo vamos a hacer durante esta asignatura, pero sí lo van a tener que hacer en el curso de quinto año próximo, de construcciones metálicas. ¿Qué se ve en una figura como esta? Bueno, se ve una impronta, una planta y una elevación de lo que sería una cubierta a 2 aguas o a 4 aguas, pero con la acción del viento en este plano, ¿no? Entonces, actuando el viento a barlovento, el paramento a barlovento recibe presiones que se convierten en presiones de viento de diseño si computo la presión dinámica QZ y la multiplico por el factor GCP. En cambio, en la cara de sotavento hay succión, también ahora con un valor QH, que es una suerte de valor de QZ, pero que se le aplica a paramentos que el reglamento explícitamente indica. Y los denomina diferenciadamente entre QZ y QH. Bien, es muy específico y lleva un tiempo explicar esto de manera tal que solamente es conveniente hacerlo cuando uno va a hacer alguna aplicación a algún ejercicio. Hay succiones exteriores, succiones externas en las caras laterales, por lo que les decía del pasaje de los filetes de corriente que se tienen que abrir y en esta apertura generan el arrastre de la superficie hacia afuera. Arrastran a la superficie generando succiones, ¿no? O sea, estas, desde el punto de vista exterior, como presiones exteriores, tienen signo negativo porque emergen de la superficie, salen de la superficie. En tanto, estas son positivas porque inciden sobre, hacia la superficie. Estas son negativas y generan succión porque salen de la superficie, se alejan de la superficie. En elevación lo que uno ve es, en la cara de barlovento, bueno, esta distribución de QZ que era variable con la altura, de acuerdo con el perfil vertical de velocidades de viento, y tiene una distribución de presiones de succión en la cara de barlovento en correspondencia con estas que tenemos acá. En planta se ve el desarrollo en una proyección horizontal. Y acá vemos una proyección vertical de una vista o corte, una elevación. Y las cubiertas, los faldones de esta cubierta, por ejemplo, a 2 aguas, pero también podría ser a 4 aguas si en la dirección perpendicular a la hoja, a la pantalla, también tuviéramos otros 2 faldones, ¿no? Entonces, en la cara de barlovento, en función de la inclinación que tenga la cubierta, puede haber presión positiva si es elevado por arriba de 30 grados o de inclinación, o si es menor que 30 grados, habrá también succión en
en el faldón de barlovento. Y siempre en el faldón de sotavento hay succión. Bueno, esto que hemos explicado acá, con detenimiento, muestra cómo debe el proyectista considerar los coeficientes de presión externa, CP. Bueno, y acá en estas tablas está la manera de obtenerlas tanto para paredes y para cubiertas, ¿no? Estos son los coeficientes de presión externa. Ya numéricamente esta es una tabla que ilustra la manera de interpretar los parámetros. Era ilustrativo, con esto nos vamos a encontrar cuando nos pongamos a interpretar y a desmenuzar el reglamento de vientos. La mala noticia, para quienes tenemos la tarea de familiarizarnos con este reglamento, es que están viniendo los cambios. Hay procesos de modificaciones siguiendo las características que expresa la normativa americana, que ya ha ido teniendo actualizaciones, y entonces es inminente, no sé qué tan inminente, pero está en un futuro, digamos, cercano, también el cambio de las especificaciones del reglamento 102 del año 2005. Bueno, y hablar un poquitito de ese factor de efecto de ráfaga. Bueno, dijimos antes que va a tener significación si el edificio es flexible y no va a tener significación si es rígido. Y esto hablaría de lo siguiente: en edificios flexibles, la presión exterior actuando desde, por ejemplo, de izquierda a derecha, tiende a deflectar el edificio, que como la acción del viento tiende a ser por pulsos y no es sostenida, no es constante, entonces el edificio se deforma y trata de volver a su posición como un resorte, como un elástico, porque tiene comportamiento parcialmente elástico. Entonces hace estos movimientos que si miran la imagen, estoy mostrando, intentando mostrar con el balanceo de las manos. Ese balanceo del edificio tiene la posibilidad de que, imaginen que la acción está viniendo desde donde estoy mostrando, entonces cuando el edificio está volviendo, la acción de la presión que está viniendo desde la dirección donde sopla el viento es de menor importancia porque lo toma al edificio volviendo. Pero si en el momento en que estamos en la acción del edificio está balanceándose en la dirección en que una ráfaga golpea en la misma dirección, puede haber una tendencia al incremento del efecto, y eso solamente se da en los edificios flexibles y no acontecería en los edificios rígidos. Entonces se toma en cuenta el efecto dinámico, o sea, si el edificio se balancea con ráfagas sucesivas, puede incrementarse su deformabilidad. Bueno, de nuevo, con este rango de campo de validez para edificio rígido, edificio flexible, que tiene que ver los periodos o las frecuencias, se distingue si nuestro edificio va a ser rígido o flexible. Hay alguna recomendación, como esta que está indicada acá, que una forma sencilla de comprobar si el edificio es rígido o flexible es evaluar en forma aproximada la relación entre la altura del edificio y el menor de los lados de la planta, visto en planta. Si ese valor es inferior a 4, hoy habíamos hablado de 3, acá se está hablando de 4, pero esto da idea de los órdenes de magnitud a los que es conveniente estar atentos. Una recomendación que dice que si resulta menor a 4, se puede considerar que este edificio se comporta como rígido. Y sobre todo estemos pensando en edificios con estructura de hormigón estructural.
Si el edificio está hecho con estructura metálica, bueno, más cautelosos deberíamos ser. Si el edificio es rígido, este factor G se especifica en 0,85. Y entonces la ráfaga de viento no afecta al edificio, pero al multiplicar por 0,85, la fuerza o la presión de diseño del viento se va a ver disminuida. Entonces, en edificios rígidos, este factor es como favorable. Mientras que si el edificio es flexible, este valor va a tender a subir y a incrementar los efectos. En los coeficientes de presión interna, este factor de ráfaga suele ya estar integrado a un coeficiente de presión interior. Bueno, los cálculos de la parte de determinación si el edificio es flexible tienen cierta complejidad, pero de alguna manera están especificados algorítmicamente en el cuerpo del reglamento, así que introduciéndose a esos factores, interpretando qué representan desde el punto de vista de comportamiento de dinámica estructural, uno tendría la posibilidad de evaluar si el edificio es flexible o, a pesar de parecerlo, termina siendo todavía un edificio de comportamiento como rígido. Bueno, alguna conclusión entonces. Primero, ¿qué hacemos? Calculamos a partir de la velocidad que nos entrega por cada región el mapa de isotacas de velocidad básica de diseño. Obtenemos las presiones dinámicas QZ, que ya sabemos van a variar con la altura. Hemos visto todos los factores de que depende la QZ, la topografía, la rugosidad, el destino de la construcción, la variación con la altura, la importancia de la existencia de otros edificios y algunas cosas que tampoco hemos comentado acá, que hay otras acciones dinámicas que tienen que ver como interacción entre la propia acción del viento y el edificio. Cuando el edificio se mueve dinámicamente y entra en contacto con la masa de aire que está en movimiento, aparecen algunos efectos que nosotros no los hemos mencionado acá, que hay balanceos laterales, hay desprendimientos de vórtices, que lo que terminan es generar una deriva transversal a la dirección del viento, y eso se nota en edificios flexibles, ¿no? En edificios más exigidos. Pero en definitiva, nuestro parámetro siguiente es el cálculo de la presión dinámica. De la presión dinámica pasamos a la presión de viento de diseño. Bueno, y entonces aparecen las cuestiones que hemos comentado con anterioridad, y después lo que se provee es, se suman las presiones externas con las presiones internas, se las integra a las superficies en las que actúan, por ejemplo, el área de la fachada o el área de influencia de un determinado campo de presiones resultantes de diseño, y se integran o se multiplican esas presiones si se las considera uniformemente distribuidas en una determinada altura, un determinado nivel, se integran por superficies de influencia de los elementos estructurales ya en análisis, y se obtienen fuerzas, y se empiezan a obtener las fuerzas de las que nosotros vamos a hablar cuando comenzamos a estudiar los llamados diafragmas verticales, que son los sistemas estructurales que utiliza el proyectista para enfrentar la acción del viento directamente como fuerzas, como cargas. Bueno, esta es una apretadísima síntesis y a lo mejor
poco convincente, dado lo generalizada, lo muy globalmente tomada, pero que en la intención pretende decir, bueno, introducimos algunos elementos de lo que viene con la reglamentación que va a ser estudiada con más detalle al ser aplicada a estructuras más livianas, que son en general estructuras metálicas, y también como una manera de ver cómo el reglamento se apoya de alguna manera en el comportamiento físico del viento, incidiendo sobre los objetos dentro de la capa límite atmosférica. Bueno, con las disculpas del caso, si esto es, les digo que es incómodo leer la reglamentación, pero no hay otra alternativa. Ya tenemos experiencia de cuántos reglamentos se nos van incorporando como necesidad de tenerlos a mano y contemplados en sus prescripciones. Así que ya tenemos idea de lo que es la utilización de reglamentaciones. Vamos a hacer un breve comentario sobre lo que son los túneles de viento. Estos dispositivos, en general implantados en laboratorios de ingeniería de vientos, que son los que nos ayudarían a resolver los problemas de acción del viento en edificios o estructuras complejas. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden tener una imagen, si es que le tocó ver, una estructura singular sería las torres de la, porque turísticamente aparece a veces en los medios de comunicación, las torres de la Basílica de Luján. No quería hablar de eso, sino que probablemente esa es la que está más manifiestamente conocida, pero la ciudad de La Plata tiene también una catedral de características parecidas, y la acción del viento sobre este tipo de estructuras no puede estar contemplada dentro de las especificaciones o previsiones del reglamento, aún en su procedimiento denominado analítico. Se escapa ciertamente al procedimiento simplificado, pero no alcanza a ser cubierto por las previsiones de procedimiento analítico, que tiene una serie de fórmulas simplificadas de aproximación para el abordaje de los problemas dinámicos, fundamentalmente. Entonces, esa es una situación que amerita, y de hecho fue estudiada y evaluada en el túnel de viento de la fotografía que está ilustrada en esta diapositiva. Este es el túnel de viento del Laboratorio de Vientos de la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Ingeniería, de donde proviene el doctor Pilar, nuestro profesor de las asignaturas de hidráulica y hidrología, y es uno de los túneles de viento más importantes que tiene Argentina. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, es una estructura más o menos importante en cuanto a su implantación, en cuanto a sus dimensiones. Tiene en general unos cuerpos de donde se produce la admisión del aire. Por aquí se produce el ingreso de aire. En una embocadura, en una zona de transición, que sería esta longitud, se produce una suerte de cambio de las líneas de corriente del viento que ingresa hasta intentar recorrer algo así como toda esta longitud adicional que estamos viendo por acá, donde se intenta laminizar el flujo de la corriente de aire, que para poder ser impulsada o puesta en movimiento, en la parte posterior tiene unos poderosos ventiladores que al ponerse en acción generan succión y la entrada del viento por la cara de admisión.
se genera la corriente de viento, se produce la estabilización y luego existe una zona central donde está el área de estudio. Algo así como esto que estoy marcando por acá. Son las partes de las que en general se compone. El área de estudio es donde en su interior vamos a disponer maquetas representativas de las estructuras que se disponen para ser sometidas a la acción de la velocidad del viento y a la que se les van a incorporar a las maquetas sensores de presión conectados a manómetros directamente, donde se van a medir presiones actuando, que van a estar condicionadas por la rugosidad cercana en que se inserta la maqueta, así como por las formas que presenta la misma. Entonces, en general, lo que yo habría comentado es que tienen una zona de admisión, una zona de contracción de la veta o de la entrada del aire, se aprietan las líneas de corriente, una zona de laminización del flujo para que se convierta en principio lo más parecido posible a un flujo laminar, pero si le agrego rugosidad en el piso, en estas zonas, entonces este flujo puede ya convertirse en un flujo turbulento y hay una zona donde voy a disponer las maquetas. En tanto que esta es la zona donde se ubica el ventilador que genera el flujo de aire al interior del túnel, el aire sale expulsado hacia el exterior, bueno, y acá hay un difusor en general, un elemento de expansión. Esto creo que recordar que es un esquema del laboratorio Gorecki de la Facultad de Ingeniería, y esta dimensión que nosotros estamos viendo acá son estos 4 metros, es una sección cuadrada en elevación de 4 metros de lado aproximadamente. ¿Qué se ve al interior? Bueno, al interior de un túnel de viento uno ve unas ventanas donde uno intenta tener acceso desde el exterior. Esta es una galería que es al interior del túnel. Estos elementos están simulando en el piso una rugosidad, digamos, uniforme. A una determinada distancia desde aquella plataforma o tarima hacia atrás tenemos toda una longitud de rugosidad que hace que el flujo también se estabilice, pero en función de una rugosidad determinada. Bueno, otra imagen. Acá se ve una maqueta. Este es un taller donde se preparan maquetas y donde no sé si en el curso de mecánica de fluido llegan a estudiar algo de leyes de semejanza, pero donde mediante las propiedades y el alineamiento de semejanza de modelos para modelar físicamente elementos estructurales, se concreta esta maqueta que es la de un estadio, ¿no? Un estadio para actividades deportivas. En este caso dice que es el de la provincia de Formosa, y lo que uno está viendo es la cubierta con una simulación de tensores que sostienen la cubierta a través de estos pórticos o estos montantes dispuestos al exterior. Esto se dispone, acá quiero que vean en la imagen inferior, de nuevo una galería de un túnel, donde como ustedes ven estas superficies brillantes están dando idea de una superficie sumamente lisa, y entonces hay una zona de trabajo donde se disponen las maquetas que en general componen o comprenden una tarima o plataforma circular con capacidad de experimentar rotación.
de manera tal que uno tiene la posibilidad de que a la maqueta le hace incidir una dirección de viento y después, generando un delta de rotación, giramos la maqueta y la vamos exponiendo a diferentes direcciones de impacto de la velocidad. Entonces siempre estas tarimas, estas plataformas rotatorias están presentes y en este caso se ve que hay un estudio hecho con algunas construcciones que fueron relevadas y replanteadas mediante mapas, mediante fotografías, que permitan reproducir la ubicación precisa para ver qué efectos tiene en cuanto a divergencia de la corriente, a convergencia, la acción de estos obstáculos cuando la dirección del viento es la que está en estudio. ¿Qué repercusión tiene sobre la maqueta? La maqueta a su vez tiene en diferentes puntos, tiene sensores de presión que van a estar conectados, y estos pueden estar al interior y al exterior de la maqueta, para poder medir una nube de puntos con presiones manométricamente medidas, de manera tal que uno pueda obtener por incógnita a despejar coeficientes de presión externa y coeficientes de presión interna. Como ese es el dato que le importa a un consultor, entonces después uno puede tener un informe del laboratorio, el túnel de viento, donde para diferentes combinaciones de cargas nos entregan la distribución de las presiones dinámicas experimentalmente verificadas. En esta otra maqueta aparece con rugosidad representativa seguramente de el área circundante, una maqueta de un templo, una catedral, un edificio religioso de características arquitectónicas singulares, con estas agujas que producen fuerte turbulencia al paso e interacción aerodinámica en la propia masa de aire que está en movimiento, y va a producir un conjunto de resultados de presiones que están todas están instrumentadas al interior de esta maqueta y emergen hacia el exterior, por debajo de la plataforma, emergen hacia el exterior, donde se pueden contar con unos tableros con infinitas mangueritas, una por cada sensor, que permiten ver las diferencias de presiones dinámicas que se pueden constatar bajo la acción del pasaje de viento, del viento simulado. Ahora se advierte aquí lo que sería un edificio en estudio, pero en contexto con un maqueteo que hay de toda el área circundante. Entonces, todas estas están representadas en escalas geométricas correspondientes con los prototipos que están en la realidad, ¿no? Así que, además, miren esto, es una simulación de la topografía circundante por fuera del área urbanizada donde se va a implantar el edificio. Bueno, una maqueta más, y no es mucho más lo que tengo para contarles, porque creo que con esto uno puede darse una idea de la importancia que tiene el estudio de presiones, coeficientes de presión, para, en realidad, tener o obtener finalmente las presiones dinámicas, QZ, en la altura y en la distribución transversal y en la distribución de la altura de los edificios singulares. Y aunque fueran regulares, debido a las asimetrías que presenta la configuración contextual, donde se ubica la estructura en estudio. Pudiera ser una estructura regular, pero la singularidad
en cuanto a la distribución de los filetes del viento está determinada por la rugosidad. Por otro lado, si hay edificios dispuestos en la parte anterior, estos edificios, sometidos a la acción del viento en esta dirección, modifican los efectos del viento y entonces hablamos de efectos de estela, de otros edificios que están en la estela de nuestro edificio, ¿no? En la línea de estela de nuestro edificio. Bueno, con respecto a estos coeficientes denominados aerodinámicos, hagamos simplemente unos comentarios finales respecto de qué es lo que se obtiene. Entonces, hablaríamos acá para mostrar una simplificada expresión de un edificio con una pared a barlovento, una pared a sotavento y una cubierta inclinada. Simulamos que esto sea un túnel de viento donde tenemos una velocidad de acción del viento incidente proveniente, supongamos, de un sistema de flujo laminar o permanente, digámoslo, que aunque no sea uniforme, permanente, o sea que no varía con el tiempo. Tratemos de hacer esa simplificación. Entonces, nosotros en el piso de la galería podemos poner un sensor que no es más que conectar un tubo de un manómetro y entonces intentar registrar, captar la presión P0 que corresponde a esta etapa, a esta zona del flujo donde la velocidad es V0. Entonces, para una velocidad V0 y para una presión resultante del fluido, del aire, P0, nos interesa saber qué respuesta tiene una presión ubicada en la cubierta, dispuesta con orificio de salida en la cubierta que tiene una determinada inclinación y en la cual la velocidad V0 se ha transformado en una velocidad Vn, suponiendo que este sea el punto N, y que hay actuando en tal caso una presión dinámica P, vamos a llamar P acá, P0 y Pn, P0 en el piso antes de la perturbación, y ya Pn en algún punto, puede haber en diferentes puntos de la cubierta, al interior de la pared de barlovento, al interior de la pared de sotavento, al exterior de la pared de sotavento. Este es un caso genérico. Entonces, lo que vamos a apreciar, que si colocamos un líquido dentro de este tubo, en general se va, y esto está al exterior, como les comentaba antes, sobre un tablero donde veo la variación de las alturas entre estas dos magnitudes de la columna del manómetro, interpretadas como variación de la presión exterior, la presencia de este menisco más abajo de este otro nos indica que la presión en esta porción del tubo hizo elevar esta columna, con lo cual la presión en este valor, en este lugar, es más grande en este tubito que se conecta con la superficie que el valor de P0, en un valor de delta PE. Bien, entonces lo que hacemos ahora es intentar aplicar la expresión simplificada de Bernoulli, que nos decía nada, ni más ni menos, hablaba de la conservación de la energía. Suponiendo que solamente tenemos energía mecánica, no hay disipación por calor, entonces, y que además estamos analizando esto en una cota aproximadamente similar, digamos que no establezcamos diferencia entre este punto en el piso y este punto en el techo de la estructura, sino que estén aproximadamente similares, no interviene la componente energética de
altura topográfica, y entonces los términos de la expresión de Bernoulli comprenden el término de velocidades y el término de presiones, cuantificadas en la sección antes de la perturbación y luego cuantificadas en la sección ya perturbada, pero en el orificio que tenemos en la cubierta en este caso, llamándolas V0 y P0 y correspondientemente Vn y Pn, cualitativamente a partir de la expresión matemática de Bernoulli. Numéricamente hacemos el pasaje de P0 al otro lado y de este término al otro y obtenemos que la variación de presiones P es Pn menos P0, será un valor en general positivo. Aquí tendríamos una velocidad mayor con una velocidad menor para que este término siga dando positivo, y haciendo un poco de operaciones, delta P, que es Pn menos P0, bueno, acá sacamos el factor común 1/2 de rho V0, y entonces este V0 va a parar debajo de esto y obtenemos un coeficiente 1 menos la relación entre Vn sobre V0 al cuadrado. Bien. Esta es una simplificación también acá, porque no sale en forma tan directa, pero este término que elevado al cuadrado es 1 menos Vn sobre V0, está representando el coeficiente de presión externa. Estábamos midiendo solamente presiones exteriores y localizado. Coeficiente de presión externa localizado. Sería todo este término. Vamos a... Bueno, entonces este término lo denominamos CPE localizado, que premultiplica o postmultiplica, como se quiera ver, un medio del ρ. Ρ es la densidad del aire, y V0 la velocidad, que es un dato, está medida en el túnel de viento, y entonces con esta expresión nosotros convertimos la diferencia de presiones en una, esta era la 1/2 de rho V0 es la presión dinámica que habíamos denominado con Q, y la multiplicamos por este factor de corrección, en este caso solamente de las relaciones de velocidades, y obtenemos un coeficiente analítico, ¿no?, hecho a partir de una expresión analítica. Después uno puede llegar a contrastar esto con el valor que midió en laboratorio, y entonces puede uno llegar a obtener factores de corrección empíricos, experimentales. Bueno, en definitiva, otras conclusiones que salen de del uso de esta expresión es la siguiente. Si la cubierta fuera vertical, o digamos que la cubierta tuviera una inclinación de 90 grados, entonces lo que uno tiene para valorar es que se anula Vn, y entonces este término desaparece y el coeficiente de presión exterior localizado tiende a ser 1, y en cuyo caso el coeficiente de presión no tiene ningún factor, y entonces el coeficiente de presiones es directamente la diferencia de presiones es la presión dinámica. Bueno, pero para el caso más general, la diferencia de presiones es... Entonces, si yo puedo medir esto y puedo calcular esto, pudiese calcular esto, despejando
podría llegar a obtener, esta es un poco alguna manera que se puede llegar a tener para cuantificar coeficientes exteriores de presión. Bueno, entonces mirando un poquitito esto, esos coeficientes exteriores de presión podrían llegar a estar cuantificados o calibrados a partir de, así como hemos mostrado, simplificados matemáticamente procedimientos analíticos y corregidos por mediciones experimentales. Bueno, entonces esto, perdón. ¿Qué pasa si ahora uno quiere evaluar el comportamiento de las presiones interiores? Entonces, ahora el extremo del manómetro se sitúa sobre la cubierta, pero con la boca abierta hacia el interior de la maqueta. Y entonces vamos a tratar de ver, supongamos que esta maqueta tiene algunos orificios para simular que es una estructura permeable que simula un edificio parcialmente cerrado o un edificio abierto, en el que el aire puede ingresar y en general producir pulsos de presión positivos y negativos. Positivos, negativos, positivos, negativos, mientras la corriente se mantiene actuando uniformemente. Entonces, con lo que uno mide a partir del extremo del manómetro dispuesto en el interior de la maqueta, se puede llegar a obtener de nuevo una diferencia de presiones, pero ahora que vamos a llamar delta de presiones interiores, y donde es previsible que la presión exterior experimente un incremento y por lo tanto la columna y las ramas del manómetro experimenten una distribución en favor de la presión P0, que significa que estaría actuando con una mayor intensidad. Se mide la variación de presiones y eso representa Pn menos P0. Si puedo calcular P0, automáticamente sé cuánto vale Pn. Bueno, y de una manera parecida a lo que habíamos dicho antes, el delta PI se puede calcular como esta es una presión de viento de diseño, la estamos midiendo en términos de P, solo que ahora es relacionada con las que acontecen en el interior, es la variación, como el producto de la presión dinámica multiplicada por el coeficiente de presiones interiores localizados, en este caso. Bueno, después puedo hacer la superposición de los dos coeficientes y puedo obtener simplemente por suma, de acuerdo con la convención que ya hemos dicho, sumo el efecto de las presiones exteriores más una succión en las presiones interiores, el efecto aditivo me termina dando una resultante del coeficiente de presiones actuando sobre un parámetro. Bueno, esto un poquitito era para decir qué es lo que uno puede, a ver, en qué se puede fundamentar de una manera simplificada lo que proporciona el análisis muy básico de presiones producidas dentro de un túnel de viento a partir de un flujo de velocidades que se convierten en presiones, primero dinámicas y después presiones de viento simuladas dentro de un experimento en un laboratorio de ingeniería de viento en un túnel de viento. Luego, uno puede hacer una vez que obtuvo los coeficientes, por ejemplo, supongamos esta silueta de una alzada en un corte de una estructura a dos aguas, entonces tenemos una distribución de los coeficientes de presión localizada, los CPE.
es una distribución que multiplicada por el Q dinámico me va a dar origen a las presiones P de diseño de viento, que si las integro sobre esta superficie A, B y en profundidad perpendicular a la pantalla, terminaré obteniendo la resultante de acciones exteriores actuando sobre el paramento a barlovento. Lo mismo puede ocurrir a sotavento, pero solamente sabiendo que los coeficientes de presión exterior son negativos, porque producen succión. Y esto corroborado por lo que pasaría, por lo que uno observaría si coloca la manguera de presión con la abertura hacia el exterior, pero en la cara de sotavento. Lo mismo se puede hacer en los faldones de aguas arriba o de barlovento y en el faldón de aguas abajo o de sotavento. También están dibujados aquí los coeficientes de presión interna para una situación negativa de succión. La succión actúa sobre este paramento hacia el interior, succionando. Sobre este faldón hacia adentro, succionando. Sobre este hacia adentro, succionando. Y acá uno ya ve que uno puede hacer suma algebraica de los coeficientes de presión. Suma algebraica quiere decir con sus signos, pero que acá quedan evidenciados que sobre el faldón me interesa la succión sobre el faldón de barlovento, porque se sumaría el efecto de presión exterior más el efecto de succión interior. En cambio, en el faldón de aguas abajo o de sotavento, tengo una presión exterior de succión que se aleja de la superficie. La acción de succión interior me disminuye algebraicamente el efecto y no va a ser el determinante. Sin embargo, tengo que ahora confiar en el pulso de presión positiva que sobreviene inmediatamente después al pulso de succión, y entonces cambiaría la dirección al interior de las presiones, convirtiéndose en presiones, en este caso positivas, porque actúan sobre el faldón. Lo mismo pasaría sobre la superficie del paramento a sotavento, que tendría compresiones que se sumarían con las succiones exteriores, y esas son las combinaciones que me interesa estudiar para combinar coeficientes de presión exterior con coeficientes de presiones interiores. O sea, depende de si estamos en paramentos a barlovento y cubiertas a barlovento con inclinación mayor que 30 grados, por cuanto si la inclinación, te repito, es menor que 30, estas solicitaciones acá son de cambian los sentidos, ¿no? No esta la interior, perdón, la exterior, en lugar de ser positiva, también estaría succionando. Bueno, entonces me parece que con esto queríamos mostrar, no sé si tenemos algo más para contar, pero de alguna manera qué relaciones hay en los valores de los coeficientes de presión, que puede ser externo o interno, cómo se combinan. Bueno, esto es una especie de síntesis, ¿no más? Y entonces la fuerza resultante Fe o la fuerza resultante Fi del interior sobre el área transversal S, que sería AB o la que sea, la superficie que se aplique, el producto del coeficiente de presión CPE o CPI por la presión dinámica y el área correspondiente. Bueno, y entonces acá hay unas relaciones donde si F es el coeficiente de presión por presión dinámica, y todavía, o sea, digámoslo de otra manera, presión dinámica sobre la superficie, si lo queremos ver así, es una fuerza, pero todo premultiplicado por un factor de presión exterior, coeficiente de presión. Y entonces de aquí uno podría, si quiere, necesita jugar, si estos son los datos que conoce, que llegase a conocer, y estos datos también los pudiese
interpretar, esta podría ser una incógnita a proveer como resultado. Bueno, es un juego nomás de pasaje, depende de los datos que uno tenga disponibles para ver la relación que hay entre presión dinámica, Q, presión de diseño de viento, que sería este producto, y fuerza resultante, integrando esto todo sobre la superficie. De una manera más explícita, cuando uno lo quiere hacer para posibles variaciones de la presión dinámica en el espacio, uno discretiza el área de incidencia en pequeñas superficies. Esas superficies son numéricamente conocidas, de pequeña magnitud, y va evaluando una sumatoria de esas contribuciones para obtener la fuerza total. Pero la idea de la integral nos da idea de la continuidad expresada a partir de no un incremento finito, sino de un incremento diferencial. Entonces uno puede después definir de una manera más general los coeficientes de presión interior y exterior mediante estas expresiones que surgen de este propio desarrollo analítico. Bueno, creo que no tenemos muchas cosas más. Sí, la presión total en la pared medida a través de los coeficientes de presión, genéricamente es CPE menos CPI. Escrito de esta manera, se parece a la expresión del cálculo de la presión dinámica que combinaba a QZ con el GCPE, CPE, que dice el reglamento, con un signo menos, y acá aparecía de nuevo el QZ con el GCPI, no proviene más que de una expresión como esta. Y entonces el coeficiente resultante de presión, si tengo presión exterior con succión interior, se convierte en una suma, que son los valores que van a determinar las condiciones de diseño más exigentes. En el techo, bueno, el análisis que corresponde, y era solamente que queríamos mostrar alguna aplicación que nos permita interpretar cuáles son los, por un lado, cuál es la filosofía del algoritmo que todavía tiene, que acabamos de ver en el reglamento, de combinar presiones exteriores con presiones interiores algebraicamente para obtener la presión total de diseño de viento. Después se integran sobre las áreas y se obtienen las fuerzas resultantes, ¿no? Fuerzas resultantes. Bueno, finalizando entonces, hay otra cosa, al mismo tiempo estos pasajes que habíamos hecho de los coeficientes de presión, son las expresiones que, de una manera muy simplificada, estarían utilizándose en el laboratorio para hacer mediciones experimentales, con simulación de flujos de viento, variando las velocidades, por ejemplo, variando las posiciones de la maqueta en cuanto a la inclinación de la acción del viento. Y finalmente cerramos nuestra presentación indicando que en la silueta de nuestros edificios, voy a dibujar un edificio en altura de varios pisos. Podremos determinar unas fuerzas que actuarán en forma concentrada a nivel de los pisos y que son las fuerzas que nos interesan determinar. Entonces, proveniente de toda esta historia de 2 o 3 horas contando cómo actúa el viento, la conclusión sería que tenemos una manera de llegar a las expresiones de estas fuerzas
representativas de la acción del viento actuando sobre nuestras estructuras. Bueno, son las 6:05, 6:06, 18:06. Yo no tengo más para comentarles que esto, así que aquí completamos nuestra presentación del día de hoy y pasaría solamente al aviso parroquial de la fecha, ya anticipado en el grupo, en el WhatsApp. Pasado mañana, de 8 a 12 en la mañana y de 16 a 19 de la tarde, va a estar la clase del doctor Moller. Ustedes ya han confirmado sus correos electrónicos y van a recibir una invitación del Meet desde la plataforma que usa el doctor Moller para incorporarse a la sala en ese horario, ese día del próximo viernes 6 de noviembre, para hablar de construcciones sismoresistentes y tratar de terminar de ver al final de la presentación cómo uno tendría algunos procedimientos para obtener las fuerzas actuando sobre nuestras fuerzas horizontales, ¿no? Actuando sobre la construcción. Les dejo micrófono abierto si alguien quiere dar alguna opinión, lo que consideren, si es que lo necesitan. De lo contrario, los dejo verdaderamente a disposición de la consulta que puedan ver y a poder disponer de la grabación y luego, como hacemos habitualmente, elevar el PDF, o sea, el estático, correspondiente a esta clase de expresora de extensión. Me quedo un par de minutos ahí en presencia de ustedes para saber si cualquiera de ustedes tiene alguna consulta o alguna opinión. Y si no, nos vamos saludando y despidiendo de este encuentro. Hasta luego, ingeniero. Bueno, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Mario? Ah, Germán. ¿Germán? Sí, No, Germán. Cristian. Sí, escucho. Ah, Cristian, te escucho, Cristian. Sí, no, hasta luego nomás. Ah, bien, bien. Entonces los estoy saludando, chicos. Que tengan una buena tarde. No sé, ¿hoy tuvieron parcial? ¿Hoy tenían parcial? Sí, tuvimos parcial de construcción de edificio. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Y ahora qué tenemos? El lunes una evaluación de prepensado. De vigas pretensadas, sí. Bueno. Bueno, bien, bien. Concluimos acá, respiremos un poco. Y bueno, nos estamos viendo, chicos, la semana que viene, después de esta, como había dicho, agitada semana, donde obviamente ustedes para esta clase no van a tener evaluación, sino que, y para la del doctor Moller tampoco, sino que tienen el valor importante de que no van a trabajar en aplicaciones prácticas que completan el proceso de adiestramiento de la mejor manera posible. Y van a quedar un poco partidos al medio solamente porque solamente quedan con la información de contenidos. Pero repito, de estricta necesidad de conocerla, manejarla, al momento en que ustedes se presenten al examen final de esta asignatura. Los recuerdo eso para que quede fuertemente en conocimiento de todos. No hay evaluaciones de estos temas suficiente con las que ya estamos teniendo, más que suficiente. Así que solamente estas recomendaciones, descansen y bueno, de la mejor manera en que puedan recuperarse para seguir adelante con sus actividades cotidianas. Yo como siempre les agradezco a todos el aguante, la tolerancia, la presencia. Nos estamos viendo la semana que viene, Dios mediante.
Chao, Nabel. Chao, Josías. Chao. Chao, chao. Saludos.